Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Romano que dirige el doctor José Carlos Costa, contamos con el doctor Haroldo Ramón Gabernet, que nos dará una mirada respecto a la condición de la mujer en Roma y la antigüedad. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hoy es un placer tenerlos junto a Mirta. Mirta y yo somos los que, un poco la cara visible del instituto, pero es todo un grupo de gente que está con nosotros y algunos están presentes hoy, que se reúnen todos los jueves y en pos de esta pasión que es el derecho romano. Hoy, en primer lugar, le doy el agradecimiento a nuestro expositor, el profesor doctor Haroldo Ramón Gabernet, de cuyos antecedentes, para aquellos que no lo conocen, brevemente Mirta en unos instantes se lo va a dar. Es una persona de una dilatada trayectoria en lo que es el derecho romano y la docencia en la Argentina e incluso fuera de Argentina. El agradecimiento a él por su generosidad de estar acá hoy con todos los múltiples actividades que tiene. Bueno, encantado dijo y aquí está. También un agradecimiento al colegio, del doctor Rizo para abajo a todos, y especialmente a Infoacadémica por el espacio que nos dan y la estructura que nos dan, y todo lo que sostienen al Instituto de Derecho Romano, que lleva el nombre de Nelly Dora Lousán de Solimano, tan querida por nosotros e incluso por el doctor Gabernet. Y también a los asistentes que hoy están aquí y a los que después se van a conectar por el canal YouTube, donde el instituto, digamos, tiene una presencia a través del espacio que nos concede el colegio. Bueno, ahora Mirta, encantadísimo si querés dar la bienvenida a vos. Sí. Bueno, me uno a toda la bienvenida que dio José Carlos. Realmente es un gusto tener a los colegiados que están asistiendo, más los invitados, y bueno, para los que después tocar, y bueno, por supuesto al orador, que ahora voy a presentar, por haber aceptado nuestra invitación, que para nosotros es un gusto tenerlo aquí y ahora dentro de unos minutos escucharlo. Les voy brevemente a dar tengo conexión inestable, me dice, bueno, sí, espero que se restablezca bien y me puedan escuchar. El doctor Gabernet es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, fue secretario, defensor de pobres y ausentes y juez de familia hasta la jubilación en el Departamento Judicial de La Plata. Profesor titular de Derecho Romano, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Director del Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica de la Universidad Católica de La Plata. Ex profesor de Derecho Romano en la UBA, en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, en la UCA, la Austral y la Universidad de Montevideo, Uruguay. Presidente emérito y expresidente por 2 periodos de ADRA, la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina. Ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. Espero que se haya escuchado bien. No sé por qué ahora no tengo video, ahora lo vamos a poner otra vez. You can start video. Bueno, no sé quién me sacó el video, así que pues espero que me hayan escuchado. Bueno, Mirta, sí, tenés un poco de problema de conexión, se escuchó fundamentalmente todo. Quizás no quedó claro, si bien fue secretario de Pobres Ausentes de primera instancia, después fue magistrado de un tribunal de familia. Fue de un tribunal colegiado de La Plata durante muchos años. Haroldo fue juez de esa cámara, porque en realidad es una cámara al ser un tribunal. Estuvo muchos años hasta que
terminó después, decidió irse de la justicia y acogiéndose a la jubilación. Es un antecedente abreviado porque yo que lo conozco un poco y todos lo conocemos, sabemos que tiene muchos más antecedentes, pero él mismo me dijo, José, yo los corto y vos cortalo si querés, pero no lo hemos cortado. Bueno, ahora me toca hacer una pequeña introducción, como es costumbre, para, digamos, situar un poquito la charla y después darle todo el tiempo al invitado, porque él es el que, sobre el tema que nos va a hablar, es el que realmente investigó y conoce más que todos nosotros en este momento. Va a hablar de una mirada sobre la mujer en Roma y en la antigüedad. Es muy interesante el tema, porque sirve para desmistificar ciertos aspectos del derecho romano, porque a nosotros nos dicen que somos esclavistas, que somos esto, que somos otro. Bueno, ¿qué pueblo de la antigüedad no fue esclavista? Si todavía hoy se habla de nueva forma de esclavitud. Pero además de eso, con respecto a la mujer, nos tienen como a los romanistas, o sea, a los romanos de aquel entonces, no a nosotros, por Dios, a los romanos que eran machistas. Y en realidad no es así. Siempre quizás hubo situaciones de feminismo con términos modernos en todas las épocas, pero en Roma en particular, recordando hace un par de días que tenía que hacer esta pequeña introducción, recuerdo que ya la ley de las 12 tablas y demás decía que cuando el marido no podía echar mano sobre la mujer, si la encontrara, aún si la encontrara en una situación de adulterio, porque tenía que, para tomar una decisión así capital, tenía que escuchar siempre antes al consejo, digamos, de familiar. Entonces, había sí una defensa con respecto a la mujer. Respecto a eso hubo mujeres notables, como la esposa de Cicerón, incluso la esposa de Justiniano, Teodosio, o sea, mujeres que tuvieron un protagonismo muy importante. Incluso la mamá de los hermanos, la madre de los hermanos Graco, de los hermanos Graco, o sea, hay mujeres en Roma que han tenido una participación activa y se la ha respetado. Bueno, esto es una pequeña introducción porque es dentro de la familia romana y la familia romana es muy importante porque es el inicio de la cuivitas. O sea, Roma nace en lo que viene a ser una familia, en la misma forma de decir, una familia después política que se convierte. Es decir, la familia tiene mucha importancia en la cédula madre de todo lo que es la formación romana. Bueno, dicho esto, que es la introducción breve, el protagonismo no es nuestro, ni de Mirta ni mío. El protagonismo es del amigo Haroldo Ramón Gabernet, porque es amigo nuestro, realmente lo apreciamos y lo queremos como amigo, y seguramente nos va a contar mucho más del tema. Haroldo, cuando vos quieras, estamos escuchándote. Buenas tardes. Leguleyos, chupatintas, cuervos, buitres, avenegras y cosas peores se suelen usar para catalogar a los de nuestra profesión. Es que en la orquesta de los abogados hay quienes desafinan. Y no siempre desafinan por impericia instrumental. Lamentablemente, entre ellos hay expertos ejecutantes. Lo que ocurre es que tocan otra melodía. Han perdido la armonía, aquella armonía que interpretan los que entienden la pieza, los que descubren el espíritu, la más cabal expresión del ansia de libertad, del respeto a la vida, a los afectos, a las convicciones, al honor, a los bienes de cada cual. Este anhelo común de los hombres de todos los tiempos. En definitiva, extraviaron el sentido de la noble profesión. Profesión la más libre de todas, que hizo decir a Poincaré, por sobre el tejado de los abogados solo está Dios. Podríamos agregar y la propia conciencia.
Felizmente, hay instituciones como esta que hoy nos reúne para recordar el verdadero sentido y la nobleza de la abogacía, que no es otro que la búsqueda de la verdad y la justicia a través del derecho, en la cotidianeidad de la existencia. De esto ya han hablado con mucha elegancia y sabiduría Yering, Calamandrei, Couture y tantos más. De ahí surge esta necesidad de agradecer al Colegio Público de Abogados, a sus autoridades, a los miembros, el inmerecido honor de estar hoy con ustedes. Mi particular gratitud para los doctores José Carlos Costa, Mirta Beatriz Álvarez, responsables directos de abrir esta ventana virtual que me permite colarme entre tantos distinguidos colegas. Se me regala esta oportunidad en el otoño de mi profesión, para volver a sentir los perfumes, los colores de la primavera profesional, donde todo parecía una posibilidad de contribuir a un mundo mejor para hombres mejores. Nuevamente, a todos ustedes, a las autoridades del colegio, a los queridos Mirta y José Carlos, muchas gracias. Fue justamente el doctor Costa quien sugirió el tema de este encuentro y que en su introducción casi ha dicho más de lo que yo espero decir. Por lo tanto, a él le corresponde compartir la responsabilidad, casi diría la osadía de intentar acercar una mirada sobre la situación de la mujer en la antigüedad clásica, con todos los riesgos que eso conlleva. Ya lo señalaba Publio Sirio. El que se ocupa de los asuntos de las mujeres debe renunciar al descanso. Tanta agua ha corrido en la historia que acercarnos al análisis de la cuestión, yo diría que es casi una tarea arqueológica. No obstante, el intento nos permite apuntar a una serie de objetivos de significativa amplitud, al punto que puede mostrar los elementos subyacentes en el inconsciente colectivo, capaces de delimitar las condiciones básicas subsistentes en la comunidad y de la libertad individual dentro de esta. Puede iluminar el desarrollo de costumbres e instituciones y el desenvolvimiento de ellas en los avatares del tiempo y en las cambiantes circunstancias. Por ejemplo, así ocurre con el lenguaje jurídico, que pone en evidencia la persistencia de ideas jurídicas milenarias que todavía están vigorosas y que expresadas en dicho lenguaje ayudan al análisis del orden social incluso anterior a los textos legales. Aún en el mundo de regresión intelectual del que formamos parte, que ha desarrollado un sentido casi puramente material, sin apoyo en principios de orden superior, nos debería interesar el indagar estas cuestiones que nos conducen bastante lejos en el tiempo y en la historia. Porque, aunque para la modernidad las mayores aspiraciones sean preponderantemente materiales y sentimentales, ha de importarnos, a los hombres de derecho, la búsqueda de la verdad. De ahí el interés que puede tener el tratamiento del tema propuesto. Ni todas las culturas, en el pasado o en la actualidad, pueden ser encerradas en un mismo círculo. Ni dentro de la misma cultura desatender a las mutaciones que sufren en el discurrir de las épocas y de los tiempos. Nosotros tenemos una clara idea de lo que es la revolución científica y tecnológica que ha venido a transformar el mundo. Los de mi generación, con mucha más claridad tal vez,
hacer entender a los jóvenes de hoy que no contábamos con celulares ni computadoras, que para hablar por teléfono a una localidad que podía estar muy cercana en la distancia, era necesario esperar horas para conseguir la línea que nos pudiera comunicar. Y de ahí en adelante, todo lo que se les ocurra. Incluso la propia pandemia que estamos soportando da clara idea de cómo las costumbres, los modos de vida, se ven constantemente afectadas por imponderables de la existencia. El devenir de los días nos trae cambios diversos, en múltiples aspectos. La alimentación, la vivienda, las costumbres, el esparcimiento, el trabajo. Y esto modifica la posición social, cultural, económica, la organización familiar e individual, a lo que no fueron ajenas las diferentes culturas del pasado. Por eso, es necesario evitar englobar en una única mirada lineal la condición de la mujer a través de la historia. Máxime cuando nos remontamos a momentos tan remotos. La multiplicidad de aspectos que brindan las fuentes son a veces contradictorios. Imponen la opción de algunos de ellos que pueden aportar algo de interés. Todos sabemos, resulta engañoso ver cuál era en realidad la condición de la mujer si nos atenemos estrictamente a la regulación legal de esa situación. En la vida corriente, actuamos sin consideración a cuál es la regulación normativa para cada circunstancia. Antes bien, esto se manifiesta cuando aparece un conflicto de acciones, de conductas. Hasta ese momento, vivimos dentro del marco de las costumbres establecidas como adecuadas y aceptadas por la convivencia. Puede que tratando de descubrir cómo transcurría la vida de la mujer cotidianamente, tengamos una mirada más acertada de cuál era su condición. Eso es lo que intentaré con ustedes, dejando en segundo plano la posición jurídica que corresponda. En origen podemos advertir que no hay una única condición entre los distintos pueblos y culturas, ni qué decir de las modificaciones temporales dentro de cada una. Sería erróneo entonces afirmar que en la antigüedad, en la totalidad de las diversas culturas, la mujer estaba en igual condición de sometimiento y minusvalía. Tampoco lo podríamos hacer hoy. No podemos poner en una misma categorización la posición femenina en el mundo. Basta con que advirtamos la diferente situación de la mujer occidental respecto a la existente en países de Asia, de África, e incluso dentro de los países occidentales, de nuestro propio subcontinente sudamericano. No existe tal uniformidad. Por otro lado, la indiscutiblemente consideración que se debe a la mujer, no debemos pensar que es un logro particular de la modernidad, ni exclusivo patrimonio de ninguna ideología. No se puede admitir que la promoción de la mujer es una conquista absolutamente moderna, ni que sea patrimonio de una posición política excluyente. Miren, tomemos un ejemplo, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, el grupo de los jacobinos de Robespierre, el ala izquierda de la Asamblea, era mucho más misógina que la que podría considerarse de derecha, las de los girondinos, Proudhon, Santerre, Condorcet.
esta centro derecha, diríamos, era mucho más proclive a aceptar la igualdad y los derechos políticos de la mujer. No es el objeto de esta presentación hacer un pormenorizado análisis histórico comparativo de las diferentes formas que presenta la condición de la mujer en la antigüedad. Esa tarea es demasiado ardua, de desarrollo intrincado, ya que ni su situación ni la de la familia fue igual, como ya hemos repetido varias veces, en el mundo antiguo. Antes bien, evidenciamos condiciones diametralmente opuestas. En consecuencia, para aclarar la cuestión, el límite que me propongo considerar es ver algunos supuestos a manera de ejemplificación ilustrativa. Pensemos en cuál era la situación de la mujer en la más antigua cultura griega. Y encontramos allí, por ejemplo, marcada diferencia entre la cretense y minoica, donde la mujer contenía o merecía la más alta consideración, y la situación que se va a revertir negativamente con el advenimiento de la micénica. O incluso, si vemos el caso de las atenienses recluidas al gineceo, con una participación en la vida pública y social tan escasa que podemos considerar nula. Mientras tanto, en esta Atenas, los varones estaban alejados de la vida del hogar, concentraban sus actividades fuera de él. En Esparta, hombres y mujeres comparten las actividades consideradas masculinas, ejercicios físicos, competencias deportivas, espectáculos, fiesta, vida social. Un caso singular es el de la sociedad etrusca. Sociedad tan cercana a Roma en tantos aspectos que posee características particulares que la diferencian notoriamente. En esta sociedad etrusca, la mujer no está relegada a un lugar secundario y servil. Cierto es que son muy escasos los instrumentos con que se cuenta para el conocimiento de los etruscos, pueblo enigmático si los hay, del que lo que sabemos preponderantemente proviene de aquellos que tenían una visión prejuiciosa, animadversión, porque eran los contrincantes, los adversarios de los etruscos. Esto nos pasa con historiadores griegos, con historiadores latinos. No obstante, de lo que conocemos, resulta una familia que posee lazos sólidos. Por cierto, con una organización y filiación patriarcal. Sin embargo, resulta relevante apuntar que las etruscas poseían un nombre propio. Este hecho, aunque pueda parecer insignificante, denota una personalidad notoria dentro de la estructura familiar. Sobre todo si advertimos que normalmente el gentilicio materno acompaña al paterno. Si bien que en lugar posterior, secundario, no es obviado, y esta circunstancia es destacable. Las etruscas poseían una mayor libertad de esparcimiento, vida social y política. Esto escandalizaba no desinteresadamente a los autores romanos que les atribuían costumbres disipadas. Ser grandes bebedoras, ociosas, que salían de la casa frecuentemente, que podían mezclarse con los hombres en los banquetes, danzar, ir a conciertos musicales y competencias deportivas y unas cuantas cosas más.
Aristóteles, por ejemplo, contaba que los etruscos compartían los lechos junto a sus esposas en los banquetes y tapábanse juntos con un mismo manto. Esta situación era totalmente inusual para los griegos, que para los banquetes consideraban reuniones masculinas, a las que las mujeres que eran aceptadas eran las hetairas solamente. De las esculturas y las tumbas se pone de manifiesto una cercanía de los esposos. En los epitafios suelen calificar a sus compañeras como virtuosas. Sus tumbas reflejan una vida familiar plácida, con maridos y mujeres mostrando gestos afectuosos, hasta podría decirse en un pie de igualdad. Señal de una convivencia sorprendentemente notable para ese mundo y esa época. Si nos apartáramos de las insidiosas referencias de los historiadores y literatos griegos y latinos, podríamos afirmar que las mujeres etruscas gozaron de libertad de actuación familiar y social, pronunciada, no relegadas a un lugar secundario, a un lugar servil. Y esto es un hecho destacable con relación a la situación que la mujer poseía en otros pueblos de la antigüedad. Permítanme que ahora me dirija en la mirada y con mayor detenimiento a la situación de la mujer en Roma. Sociedad egocéntrica la romana, desde el punto de vista político. Sin embargo, posee sensibilidad y humanidad suficiente para ver a la mujer como igual en la vida doméstica. Es cónyuge, cónyuge, aquella que unida al mismo yugo con el hombre empuja para recorrer juntos un destino común. Esto se aprecia notablemente en los poetas latinos, que con admiración reconocen en la mujer un semejante maravilloso. De manera singular se nota esto en poetas como Ovidio. La decisiva influencia femenina en la vida política, social y cultural romana se patentiza en la narrativa de hechos a veces míticos, no por ello menos significativos. La ciudadanía, la concepción del ciudadano romano como agricultor y soldado no implica una ausencia femenina en la historia político-social de la URSS. Ya en las leyendas fundacionales se narra el episodio conocido como el rapto de las Sabinas. No hace mucho yo lo recordaba en una charla de tema similar en el Colegio de Abogados de La Plata. ¿Qué nos describe el relato? Es una escena del protagonismo de las mujeres sabinas raptadas por los romanos durante la fiesta de Neptuno Ecuestre. En ese momento las mujeres se interponen en medio de la lucha entre sabinos y romanos. Escuchemos cómo lo relataba un historiador. Con el pelo despeinado, las ropas desgarradas, la timidez del sexo vencida por escena tan espantosa, tuvieron el valor de arrojarse entre las armas voladoras y cruzar a toda prisa para separar los ejércitos enfurecidos y apaciguar su furor, implorando a sus padres por un lado o a sus maridos por el otro. Este hecho mitológico, que narra tanto Tito Livio, como hemos escuchado, como Salustio y otras fuentes, con narraciones de maneras diferentes, nos proporciona una imagen de la posición fáctica de las romanas. El desenlace del episodio, ¿qué es lo que nos cuenta? Un grupo de mujeres que estaba dirigida, diríamos así, por una tal Ercilia. Curiosamente se dice en las fuentes mujer de Rómulo,
líder romano, y a la vez hija de Tito Tasio, el adalid, el jefe sabino. Y este grupo de mujeres se interpone, evitando la guerra, y a su vez, al momento de aceptar la unión matrimonial, una vez calmada la lucha, ponen condiciones. Solo se van a ocupar del telar, no van a estar obligadas a cumplir las tareas domésticas, y serían ellas quienes gobernarían la casa. Fíjense, ya desde los primeros tiempos de la fundación de la ciudad, está admitiéndose la incidencia de las mujeres, incluso deteniendo una guerra y poniendo condiciones en los acuerdos que son origen de la que será la Roma latino-sabina. El protagonismo de la mujer también se manifiesta en la privilegiada condición de las sacerdotisas de Vesta, a quienes sus prerrogativas las colocaban en una situación, diríamos, eminente. Estas sacerdotisas de Vesta, las encargadas del fuego de la ciudad, tenían tal predicamento, estaban, diríamos, tan protegidas, que, por ejemplo, si un reo camino al cadalso se cruzaba con una vestal, esto bastaba para evitar la ejecución de la condena. Por otro lado, tenemos los ritos de la bona dea, exclusivos de las féminas, secretos para los hombres. Relataba José Carlos recién, al inicio, los nombres de algunas de estas mujeres que trascienden o que aparecen en la historia de Roma. El caso de Julia, la mujer de Augusto, que logra mediante intrigas, incluso asesinatos, ungir a su hijo Tiberio, hijo de un matrimonio anterior, como el sucesor de Augusto. O los casos de Cornelia, Antonia, la propia Mesalina, a la postre, como decía José Carlos, Teodora, que integran una larga lista de aquellas que se destacaron por su virtud, su inteligencia y también por su astucia y participación política. Aun cuando los maridos romanos temen que se diga de ellos que están sometidos a la influencia y decisión de sus mujeres, decía frecuentemente Catón el Viejo: todos los hombres mandan a sus mujeres. Nosotros mandamos a todos los hombres y nuestras mujeres nos mandan a nosotros. Nada hay nuevo bajo el sol. Tal vez sea necesaria una referencia a la familia romana, porque, como decía José Carlos, esto nos puede ayudar a una mayor comprensión del tema. Indudablemente, la familia romana es una familia patriarcal. El pater familias posee una potestad eminente sobre sus integrantes. Y esta potestad comprende tanto a la mujer si se ha contraído matrimonio con humano, como por igual a hijos e hijas. La familia, o la idea de familia, comprende, en este caso, a los sacrafamiliares, es decir, a la religión doméstica, al cónyuge, a los descendientes, a los bienes que componen el patrimonio. Cabe recordar, en la antigüedad, el hombre no tiene una significación personal, individual, sino como integrante o miembro de una familia, de una gens, de un pueblo. Incluso, como ya señalaba José al comienzo, la ciudad se entiende conformada por gens y por tanto por familias. Hay en el Digesto un paso muy largo de Ulpiano
donde se aclara qué es para los romanos la familia. Dice así: veamos de qué manera se entiende la palabra familia, y ciertamente está admitida con variedad, porque se aplica a las personas y a las cosas. Como en la ley de las 12 tablas, en estas palabras: el próximo agnado tenga la familia. Pero la palabra familia se refiere también a las personas, como cuando la ley habla de patrono y de liberto, de esta familia dice a aquella familia. Y es sabido que aquí la ley habla de personas singulares. Y más adelante expresa: por derecho propio llamamos familia a muchas personas, o por su naturaleza, o por su derecho, que están sujetas a la potestad de uno solo. Por ejemplo, el padre de familia, la madre de familia, el hijo de familia, la hija de familia, y los demás que siguen en lugar de estos, como nietos, nietas y otros descendientes. Indudablemente, la sociedad romana era patriarcal, pero no debemos confundirnos. Las amplias y variadas potestades paternas no implican necesariamente un sojuzgamiento proclive a la arbitrariedad para con los integrantes de la familia. Es que, como ya adelantáramos, no siempre la regulación legal se compadece con los hechos. La familia es una institución natural que surge espontáneamente, donde haya hombres y mujeres. Su aparición no requiere de estatutos jurídicos estatales. Se rige por costumbres tradicionales, no evoluciona como un organismo marcadamente artificial o complicado de la sociedad civil. Este carácter natural de la familia, la intimidad entre sus miembros, posee un ritmo propio. Depende poco de las regulaciones legales. Es peligroso juzgar las instituciones de los pueblos solo mirando su derecho escrito. Cabal muestra es como los avances en la consideración femenina en materia legislativa siempre aparecen detrás de una decidida lucha por ese reconocimiento. Puede notarse por los textos de Ulpiano que no muy distinta era la posición de hijos e hijas, por igual sujetos a la autoridad paterna. Es la mujer quien se ocupa del hogar, controla a los esclavos domésticos, dirige la casa. Cuestión interesante en la que lamentablemente no podemos extendernos es el tema de la educación en Roma. En tiempos de la República, la educación estaba limitada en su extensión. Se impartía en el hogar con el acento en introducir valores religiosos, conservar el mos maiorum, las formas y costumbres en que los antepasados solían conducirse, y se hacía hincapié en la afirmación personal, en las virtudes ciudadanas y políticas. Durante tiempo prolongado recaía la institución educativa, la instrucción, en los padres. El ya mencionado Catón el Viejo se preciaba de ser él quien había enseñado a sus hijos las primeras letras, las leyes de Roma y los ejercicios físicos. Lentamente van apareciendo lo que serían las primeras escuelas. Aquí hay todo un tema porque en algún texto de Plutarco la sitúa en algún momento, pero en algún otro texto aparece como que ya había quien dirigía, entre comillas, una escuela. En realidad, parecería que al principio había preceptores, maestros, diríamos hoy, que enseñaban sin tener una paga específica, subsistiendo con las donaciones y regalos que le hacían sus alumnos, la familia de sus alumnos. Posteriormente se estableció un estipendio para los maestros que era tan bajo como ahora.
¿Cómo aparece esto? Empiezan a aparecer sobre todo libertos que empiezan a enseñar. Es decir, aparecen las primeras escuelas. A estas escuelas asisten tanto los varones como las mujeres. Y en estas escuelas se daba la enseñanza elemental, aprendiendo a leer y escribir, dirigidos por el que se llamaba el literatus. Luego, esa escritura se perfeccionaba con el que se llamaba el librarius o amanuense. Paralelamente se aprendían las cuentas con el calculator y a estenografiar con el notarius. Esto de estenografiar era interesante porque estos notarios eran los encargados de levantar las actas. Por eso debían hacer una escritura con signos abreviada, similar a lo que diríamos la taquigrafía, para poder de esa manera retener y confeccionar a posteriori las actas. Luego se pasaba a la dirección del grammaticus para aprender las lenguas latina y griega. Una vez dominada la gramática del latín y del griego, se pasaba a la escuela superior o de elocuencia, lo que constituye, diríamos así, una de las materias de la cultura griega que es asimilada por los romanos. Y aquí es interesante. Con el grammaticus, la lengua latina y griega se enseñaba a partir de los poetas y de los literatos, diríamos hoy. Y entonces, para poder entender esos poemas, para poder entender esas obras, era necesario adentrarse a estudiar otras cosas. Geografía para poder ubicar el tema, mitos para ver qué era lo que mencionaba, religión para ver qué dioses aparecían ahí. En fin, se iba extendiendo el ámbito más allá del propio texto que se estaba estudiando. Fíjense, durante bastante tiempo, cuando se enseñaba latín en las escuelas secundarias, lo que se solía hacer era empezar con el texto de la Guerra de las Galias de Julio César. Es decir, se estaba aplicando el criterio de aquel grammaticus allá en la época de la República Romana. Dejemos esta digresión, que solo sirve para ver que en materia de educación tanto accedían las mujeres como los varones. Vayamos directamente al Bajo Imperio, porque veo que ya son menos cuarto. En el Bajo Imperio, el protagonismo de la mujer es manifiesto, aún en los asuntos del Estado. Si bien es cierto que en estas y otras cuestiones se la ignore. Resulta muy útil los textos de Zósimo y el propio Código Teodosiano para ver lo que se refiere a la valoración de las mujeres de la familia imperial. Y digo de la familia imperial porque es donde debemos o encontramos mayores datos para entender la postura de la mujer. Así como entre los varones, entre los hombres, la participación política era para los integrantes de la familia y del entorno imperial, también lo era para las mujeres. No diríamos, como si pensáramos que en criterios de hoy, no era para el pueblo llano. Por lo tanto, es lógico que analicemos esta situación viendo el entorno de la familia imperial. Si bien la mujer de la familia imperial estaba separada, apartada
de las actividades de gobierno, excluida de los órganos de poder, sin poder desempeñar funciones públicas, dada su dignidad y consideración, ejercía en la práctica participación en el gobierno y la política. No en teoría, sí en los hechos concretos. Miren, particularmente en la dinastía constantiniana, la madre de Constantino, Helena, las primera y segunda esposas de Constantino, las hijas de Constantino, son claro ejemplo de ello. Intervienen decididamente, denuncian conspiraciones, intrigan para colocar en mejor situación a sus hijos, etc. Incluso en la dinastía valentiniana, los nombres de Justina, la esposa de Valentiniano II, y su hija Gala, como en la familia de Teodosio, donde se nombra a su primer cónyuge, Flacilia, su hija Gala Placidia, su sobrina Serena, las hijas de esta última, María, Termacia, la hermana mayor de Teodosio, Pulqueria, son algunas de las mujeres que influyen decididamente en el manejo del Estado. En la legislación imperial no se las menciona demasiado, no aparecen ni en los títulos ni en la suscripción de las constituciones imperiales. Esto no es extraño, solamente quienes gozaban de determinado carácter, el ser augustos, permitía ser incluidos. Sin embargo, como les decía, el protagonismo es manifiesto. Esto es patente si nosotros analizamos las esculturas, los panegíricos, las oraciones fúnebres, las inscripciones, las monedas, y el propio Código Teodosiano, donde se atestigua la influencia de esta mujer. Encontramos, por ejemplo, constituciones imperiales de Valentiniano II durante su minoría de edad, que se han atribuido, casi diríamos sin discusión, a su madre Justina. Algunas constituciones de Teodosio II a su hermana mayor Pulqueria, de Valentiniano III a su madre, Gala Placidia. El propio Valentiniano II era un infante cuando a la muerte de su hermano Graciano llega al imperio. Y Justina, su madre, oficia de regente. Es decir, no puede ejercer el cargo público, pero era la regente del imperio. Actuaba a nombre de su hijo, que era un infante. En una titulación del Código Teodosiano se refiere a Aelia Pulqueria, emperatriz bizantina, hija del emperador Arcadio, hermana de Teodosio II y santa de la Iglesia, como venerable y nobilísima, de lo que cabe inferir que actuaba como regente de su hermano en la parte oriental del imperio, con un protagonismo y una dignidad de Estado. Como un homenaje a las profesoras de Derecho que estoicamente aguantan esta exposición, voy a hacer una referencia a Hortensia. Hortensia era la hija de un célebre orador, Hortensius. Y esta mujer se dice que maravillaba por su conocimiento y versación en ius, y yo diría, es la predecesora de nuestras ilustres colegas, cuya presencia agradezco. No podemos dejar de hacer una muy breve referencia al matrimonio, si de la condición de la mujer hablamos. Hoy, brevitatis causa, a leer dos parágrafos del digesto que marcan la independencia y libertad de consentimiento de los contrayentes al momento de las nupcias.
Explicaba Juliano, los esponsales, como las nupcias, se contraen por el consentimiento de los contrayentes y por eso conviene que, como en las nupcias, así también los esponsales, preste su consentimiento la hija de familia. Y Ulpiano, el concúbito, no el concúbito, sino el consentimiento, constituye las nupcias. Este consentimiento debe estar exento de los vicios que afectan la libre manifestación de la voluntad. Sabiamente los romanos no parecen haber regulado estrictamente el matrimonio, sino más bien sus efectos y condiciones. Vayamos a la síntesis. En consonancia con la mayoría de los autores, podemos decir que la mujer romana se nos devela como una compañera y colaboradora del varón. Comparte la autoridad sobre los hijos y servidumbre. Participa de su dignidad pública. Es ama de la casa, puntal del hogar familiar. Concurre a banquetes y recepciones, va al mercado, hace la compra diaria. Niños y niñas comparten juegos, asisten a escuelas elementales para aprender a leer, escribir, hacer cuentas. Posteriormente, al igual que los varones que integraban las instruidas por preceptores en literatura latina y griega, aprendían a tocar la lira, danzar y cantar. Las matronas romanas, luego del matrimonio, adquirían aún una mayor libertad. Eran más libres que en la soltería. No estaban obligadas al encierro en casa, salían a hacer visitas, concurrían a las tiendas a adquirir mercaderías, asistían a los banquetes y, dice algún texto, retornando tarde a casa. Tenían ceremonias y ritos religiosos propios, vedados al género masculino con severísimas penalidades a los hombres que violaran la restricción. Atendían las labores del hogar sin estar confinadas a él. Dirigían la casa y la servidumbre. Tenían afición por el bordado y las labores de punto. Un epitafio elogioso decía de una matrona: fue casta, atendía la casa, hacía la lana. Como colofón de esta, que podría calificar de desilvanada y superficial exposición, decir que ha sido un intento de visualizar cómo, desde una ventana, diríamos, entornada, se puede ver la situación cambiante de la mujer en avances y retrocesos que nos muestra la historia. Es indudable que la cuestión admite y amerita análisis mucho más profundos y eruditos que dejo en manos de mentes más avesadas que yo. Lo que no requiere demasiado esfuerzo porque está a la vista. Finalmente, quiero decir, soy un orgulloso padre de 3 hijas y una nuera, reblandecido abuelo de 3 nietas, favorecido esposo de una mujer que se ha uncido al carro de la familia a mi lado y tirando hacia adelante juntos en los senderos de la vida, encarando las cuestas, gozando de los paisajes, que me ha sostenido con ternura, comprensión en los avatares de la existencia. Cada una de ellas encarna en sí misma el ideal de la mujer, que busca su desarrollo personal, su lugar en el mundo, sin necesidad de la referencia al hombre. Mucho han recorrido las mujeres para lograr su promoción y reconocimiento, que indiscutiblemente merecen. La condición de ser humano impone la urgente necesidad de dar a cada uno lo suyo en la práctica y en el derecho, sin distinción de sexo, ni género, como quieran llamarlo, sin absurdo sometimiento. Tal vez el próximo escalón en esta búsqueda sea para la mujer desprenderse de absurdos feminismos que intentan una igualación e ir a buscar la plenitud que excede con mucho ese marco, para asumir total y absolutamente lo que les corresponde.
Ni el lenguaje, ni los cupos, ni los eslóganes pueden lograrlo, solamente son instancias parciales y no siempre útiles. No pretendo dar recetas ni cuestionar metodología. Como decía el poeta, nada turba los siglos pasados. No podemos arrancar un suspiro a lo viejo. No es mirando hacia atrás que se avanza. Cada paso que damos nos lleva a un mundo nuevo. La cuestión no resiste razones, porque citando nuevamente a García Lorca, la mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame. Gracias por la paciencia, queridos colegas. Gracias, José Carlos. Gracias, Mirta. Muchísimas gracias, Haroldo. Realmente fue una exposición muy completa, un recorrido empezando por las distintas polis griegas para llegar a Roma, el concepto de familia, el matrimonio, la educación dentro de la familia, las mujeres en el Bajo Imperio que se fueron destacando como regentes de distintos emperadores. Y bueno, y convengamos que Teodora, que ya la había nombrado José Carlos, también hizo lo suyo a nivel político, participando de todas las reuniones, no con un cargo, pero sí con todas las, en el consistorio, el Consejo Imperial, como si fuera realmente la emperadora en ejercicio, ¿no? Y dando opiniones y marcando quiénes eran sus aliados y quiénes no. Así que, bueno, yo siempre digo que Teodora además... No, te decía, es más, se muere Teodora y es como que se hubiese apagado la luz de Justiniano, ¿no? O sea, exactamente. Allí la que tenía la autoridad era Teodora. ¿Cómo tal ocurre? Cual. No, y además, lo que digo yo, Teodora en esa época es la precursora de los derechos no políticos que vienen recién en el siglo XX, sino de los derechos civiles de la mujer. Ya el Código de Justiniano, al decir que no hay diferencias en el código entre machos y hembras, ya marca que la mujer está al mismo pie de igualdad que el hombre en esa época, siglo VI después de Cristo. Así que, bueno, un homenaje a Teodora y ahí a todas las mujeres, y agradecida porque fue realmente un viaje que nos has hecho hacer muy ilustrativo y muy completo. Así que, José, no sé si querés hacer algún comentario o habilitar las preguntas a través del chat, como quieras. Mirá, yo quería simplemente primero decirle a Nicolás, de ahí de Académicas, que sí, que puede habilitar los micrófonos si quiere, porque es toda gente conocida. Y es responsable de lo que dicen y saben hablar bien. Lo que les quería decir era, primero, algunas disidencias con Haroldo, porque eso de que estás en el otoño y qué sé yo, fíjate que el buen vino hay que escanciarlo, dejarlo en toneles y demás. Yo creo que estás en tu mejor versión. No se haga vinagre. No. En cuanto a lo de la familia, es muy coherente, ya sé tu familia, y además está Dolores presente, a la cual la quiero saludar, tu hija, que la he visto, se ve que se enganchó, y bueno, es muy lindo lo que hace Dolores de estar junto al papá. En ese sentido coincidimos en todo lo que dijo Mirta, y ella era la encargada de las conclusiones. Yo quiero agradecer, porque quiero agradecer a la gente extramuros, que hizo un montón de esfuerzo por venir, y realmente las autoridades de la facultad lo entendieron, y son todos académicos y dijeron que sí. De los que yo voy a nombrar, si me olvido de alguno, ya sé, me reputean, pero les pido por favor, lo hago con la mejor buena voluntad. Gracias a Sergio Jalí, Diego del Agua, Enrique Mayo, Fabio Arriallaga, Fernández Vilula, Marco Daniel Paz, Federico Salvático, María Lisa Maya, de La Plata, y creo que hay 2 o 3 que no los conozco en realidad todos, y a una colada en el buen sentido y que la quiero mucho, de Córdoba, a Mariela Zanetti, que está allí, está con nosotros también. Bueno, y a eso al grupo grande nuestro de UBA y demás que está también, pero bueno.
Era eso simplemente. Has dado una maravillosa, mezcla, por así decir, de derecho, historia y poesía, Haroldo, porque también intercalaste lo poético en todo esto, que tiene mucho que ver. En la nueva versión que están ahora, se está estudiando mucho la poesía, el derecho y demás, me pareció bárbaro, el fin de García Lorca y todo lo que hablaste realmente, y lo dijiste muy bien, porque lo del feminismo no es, o sea, yo estoy en pro de la mujer siempre, en la defensa de la mujer y todo, pero no es de una bandera política, no es, tampoco es de épocas. Yo creo que siempre se la trató de defender a la mujer y bueno, y eso es importante y la mujer tuvo un protagonismo. Yo nada más, si alguien quiere decir algo, preguntar, me parece que es el momento. José, Sí. como están muteados, les pido, yo estoy vigilando el chat, por ahora son todas felicitaciones que agradecemos. Bueno, tenemos que decir que estaba también Loli Gamberoli, estaba Fernando Maitini, bueno, seguimos agregando Federico Selvático de La Plata y de invitados, así que para no que trato de los que son del colegio no, pero los que vienen como invitados de darles una cordial bienvenida a todos, ¿sí? Por eso así que, bueno, esos son los que vi que también estuvieron presentes, y bueno, y a Mariela, más extramuro todavía, viajando desde Córdoba, pero bienvenida aquí. Así que bueno, si alguno tiene alguna acotación, aparte de las felicitaciones, por supuesto, preguntas, lo que sea, háganlo por el chat, que con todo gusto yo los estoy mirando. Por ahora le leo a Haroldo algunas de las felicitaciones. Son muchas, vamos a ir por el principio. Y nos olvidamos de Lorena. Felicitación. Lorena también, sí. Que tiene ella una actividad a continuación y está acá. Un beso, Lorena, gracias. Sí. Loli Gambaleri, felicitaciones Haroldo, un cálido abrazo para todos. Enrique Julián Mayo, felicitaciones Haroldo, excelente. Mariana Esconda, felicitaciones doctor, excelente conferencia. José Chum, mis felicitaciones. Gisela Marrolio, felicitaciones Haroldo, siempre es un placer escucharlo. Federico Selvático, muchas gracias Haroldo, óptima exposición. Eduardo Sapia, excelente, muchas gracias doctor Gabernet. Anabela Fachuto, felicitaciones Haroldo, excelente, interesante como siempre, gracias. La doctora Alonso Pérez, que es prima mía, además de colega y profesora, felicitaciones, muy buena y clara exposición. Fernanda Villulia, felicitaciones Haroldo. Silvina Aquino, excelente recorrido sobre muchos aspectos de la vida de las mujeres en Roma y el valor que se le ha dado, gracias. Fabio Arragada, excelente exposición Haroldo, gracias a Mirta Álvarez y a José Carlos Costa. Adriana Martinú, felicitaciones, excelente como siempre. María Lisa Naya, felicitaciones Haroldo, gracias por tu exposición. Noelia Morcho, muy linda exposición, felicitaciones. Adrián Cutín, no, las preguntas en el chat. Listo. Y Oscar Corrés, excelente conferencia, una satisfacción haberla escuchado. Sergio Jalil, felicitaciones, brillante. Adrián Putin, no. Mariela Zaneta, brillante como siempre, doctor Gabernet. Diego del Agua, excelente, Haroldo, muchas gracias. Hasta aquí los mensajes. No hay preguntas, así que si no, sí. Perdón. No van a alcanzar los curas para confesar tantos mentirosos, ¿eh? No. Y han estado todos muy atentos porque realmente fue muy interesante. No son mentirosos, eso te puedo asegurar. Realmente fue un gusto y fue un gusto compartirlo con toda gente conocida, además de los colegas del colegio, con toda la gente que ha venido como invitada y que le damos un cálido agradecimiento porque realmente es un gusto, aunque sea vernos así en pantalla mientras no podamos encontrarnos de otra manera. José, no sé si querés cerrar por ahora. No, sí, sí, más aún, Oscar Corrés dice que han tomado apuntes inclusive, así que no es mentira que han disfrutado de la charla. Está bien. Bueno, si no hay realmente ninguna pregunta, ningún cambio de opinión y demás,
el agradecimiento profundo del instituto, de todos los integrantes del instituto, que están, te puedo decir que está el 80-90% del instituto, está aquí, no los nombro por una cuestión, pero lo habéis visto. Eso es muy importante, el apoyo, el agradecimiento, escucharte realmente de un tema muy, muy lindo, y incluso hasta actual. Y bueno, un saludo a todos, un agradecimiento a todos, y hasta siempre. Nos vamos a ver en un ratito en la otra actividad, pero bueno, esto es un poco, siga el baile, siga el baile. Bueno, un abrazo grande a todos, un beso. Chao, que sigan bien. Gracias, Haroldo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.